Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Tenemos que saber que para poder administrar la abundancia de una manera adecuada, de una manera correcta, definitivamente cuando hay sobreabundancia se necesitan recipientes preparados para almacenar y para poder salvaguardar, amado hermano, la abundancia que Dios nos envía. Hemos entendido acerca, déjeme recordarle, hace un par de domingos hablamos con respecto, amado hermano, de 32 abundancias básicas, las cuales nosotros encontramos en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de abundancia, no estamos hablando únicamente de economía, aunque se sobreentiende que parte de la abundancia en la cual Dios introdujo a su pueblo, amado hermano, cuando fue sacado de Egipto hacia la tierra de la promesa, es la economía. Sin embargo, no es allí donde queremos focalizar y centralizar, sino que hoy quiero hablarle acerca de vasos formados de excelencia. ¿Por qué? Porque es importante entender el proceso de la formación de los vasos, amado hermano, porque la Biblia dice que nadie echa vino nuevo en odre viejo. Entonces, entendiendo esa dimensión, podemos entender que abundancia nueva de Dios no puede ser colocada en vasijas que no hayan sido restauradas. ¿Por qué? Porque mire, hermano, por ejemplo, si a usted le dan una abundancia de arroz y usted lo quiere colocar en un recipiente, pero el recipiente se encuentra dañado, agujerado o se encuentra débil, hermano, en determinado momento esa abundancia puede llegar a quebrar el vaso o puede llegar a quebrar el recipiente, pues porque recipientes para recepción de abundancia no únicamente son los vasos, aunque el nombre es formando vasos de excelencia. Entonces, cuando nosotros vamos a recibir una bendición extraordinaria, debemos de estar preparados, amado hermano, para que cuando esa abundancia venga a nosotros, tengamos la capacidad de la retención de esa abundancia. Quiero ser claro, cuando hablo de abundancia no estoy hablando únicamente de la parte económica, sino que debemos de entender que la Biblia nos habla de muchas abundancias. Entonces, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, mire qué tremendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. No está hablando de plata, aquí está hablando de algo de índole espiritual. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Note, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces debemos de entender que como hijos de Dios somos receptáculos de la abundancia de bendición. La Biblia habla de mucho tipo de abundancia: abundancia de gracia, abundancia de misericordia, abundancia de pan, abundancia de trigo, abundancia de miel, Mire, hermano, es más, dice la Biblia que el pueblo de Dios es introducido en la tierra donde fluye leche y miel. Es una tierra donde sobreabunda. Entonces, si vamos a accesar una dimensión de abundancia, porque creemos que hacia ahí Dios nos ha estado llevando en los últimos meses, amado hermano, tenemos que estar preparados para que cuando esa abundancia venga, por ejemplo, cuando tu ser sea inundado de una abundancia, por mencionar algo de misericordia, tú estés preparado internamente para que esa misericordia se haga rema en tu vida y la puedas compartir, porque dice la Biblia que damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, lo que Dios envía en esa dimensión de abundancia debe de tener, amado hermano, un recipiente debidamente preparado y formado para que cuando esa abundancia venga en cualquiera de sus 32 dimensiones, por mencionar, aunque hay más de 32, yo he estado hablando de 32 porque fueron las que encontré así prontamente, pero Dios es un Dios que sobreabunda en misericordia. Mire, por ejemplo, entonces los vasos debemos de estar preparados.
Dice Romanos capítulo 9 versículo 21: ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Es decir, acá la Biblia nos está diciendo que nosotros somos ministros, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero dentro de los procesos de formación que nosotros debemos, amado hermano, yo no sé si la palabra pueda decirse sufrir, porque realmente a veces se sufre, pero a veces con gozo viene la transformación. Lo importante es que los vasos estemos preparados, ¿cuántos decimos amén?, para que cuando Dios envíe esa bendición extraordinaria, nosotros podamos retener esa abundancia. Porque una de las cosas que la Biblia nos muestra, y lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, que una de las manifestaciones de la pobreza o de la escasez es echar la provisión en sacos rotos. Entonces, cuando hay un saco roto, hermano, aunque haya abundancia de provisión, no va a retener esa bendición. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, los receptáculos, entiéndase vaso, entiéndase vasijas, entiéndase varias cosas que vamos a ver en esta noche, deben de estar debidamente preparadas, restauradas, para que cuando esa abundancia venga, no se escape, sino que tengamos la capacidad de administrarlas. Entonces, mira, Otto, dice la Biblia que la palabra vaso está enumerada en la concordancia Strong bajo el G4632, y es la palabra skeus, vaso. Un vaso, esa palabra skeus, que traduce vaso, también traduce otras palabras, como por ejemplo un instrumento, y se usa bíblicamente o metafóricamente en la calidad de un hombre como un instrumento escogido. Es decir, nosotros somos receptáculos de la gloria de Dios, somos receptáculos de la abundancia de la misericordia, y somos receptáculos de toda esa abundancia de la que Dios nos empieza a hablar al inicio de este año. Somos receptáculos que debemos de estar transformados para que esa bendición, amado hermano, el domingo lo platicamos, es más difícil sobrellevar la prueba en la abundancia, mira Esthercita, que en la escasez. Entonces, por eso es que ahora que viene, se recuerda que platicamos, creo que fue hace 2-3 domingos, que ahora que viene la abundancia es donde nuestro corazón va a ser pesado, porque en la abundancia es donde realmente los hijos de Dios son medidos, amado hermano. En la escasez todos buscan a Dios, pero en la abundancia leímos acerca de la fiesta en la casa del Padre, como a los que fueron sobreabundados, amado hermano, se empezaron a excusar a para no ir. Y esa parábola ejemplifica las fiestas de las bodas del Padre. Ojo, no las bodas del Hijo, las bodas del Padre. Porque como iglesia estamos esperando, amado hermano, la venida del amado. Y el amado viene por una iglesia, por un Israel espiritual, pero el Padre ha de contraer nupcias con una Israel natural transformada. Nosotros entendidos, amado hermano, que los procesos de abundancia suelen ser más difíciles que los procesos de escasez. Entonces, como vasos, como instrumentos de Dios, como receptáculos, nosotros como hijos, como ministros, nos llegamos a constituir en instrumentos escogidos de parte de Dios para transportar esa abundancia a la cual Dios va a entregar a tu corazón, amado hermano, porque Dios es un Dios de sobreabundancias, que da a todos sin medida, porque es un Dios de sobreabundancia. ¿Qué quiere decir la palabra honroso? Mire, o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa un vaso para uso honroso. La palabra honroso es la palabra time. Es la 5092 en la concordancia Strong. Y esa palabra honroso quiere decir que vale el precio pagado. Es decir, que es precioso. Entonces, nosotros, amado hermano, forma de vida, de alguna manera le estamos diciendo al Señor: amado Señor Jesús, el precio de la sangre derramada en la cruz del Calvario pagó y valió el precio de mi vida, y por eso yo tengo la decisión interna en mi corazón de que tu transformación venga a mi vida. Porque un ser, amado hermano, que no ha sido transformado, por eso la Biblia dice que nadie echa vino nuevo
en odre viejo, porque no va a poder retener. Nadie pone remiendo viejo en tela nueva, porque cuando Dios va a enviar una gloria nueva sobre su pueblo, amado hermano, tiene que haber una metanoia, tiene que haber una metamorfosis, tiene que haber un cambio interno para que la gloria de Dios y la abundancia que Él envíe en cualquiera de las dimensiones pueda ser retenida y no sea perdida. Por ejemplo, Dios puede querer sobreabundar a una persona que en su vida jamás ha tenido, amado hermano, misericordia con alguien, sino que ha sido una persona que le ha gustado andar señalando y anda juzgando a medio mundo. Es una persona carente o falta de misericordia. Esa persona necesita una sobreabundancia de misericordia, y si no está preparada internamente para recibir esa misericordia de Dios, cuando Dios le empiece a llenar, se le va a empezar a fugar. Por eso es que el vaso tiene que estar restaurado internamente, para que cuando la bendición de Dios en cualquiera de esas dimensiones llegue a la vida de cada uno de nosotros, podamos retener lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Tremendo. Y la palabra deshonroso es la palabra amimia. Vasos de honra, vasos time, y los vasos amimia es bajo el numeral 819 en la concordancia Strong. Y esa palabra deshonroso o amimia en el original quiere decir infamia, quiere decir indignidad, quiere decir vergüenza y quiere decir desgracia. Es decir, Dios ha apartado a sus hijos para transformarlos y llevarlos a la dimensión de haber pagado precio de sangre, amado hermano. ¿Para qué? Para que la vergüenza que un día nos venía a causa del pecado original que fue instalado en el huerto del Edén, amado hermano, a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sea raído de nuestro interior. Pero para eso, déjeme contarle, tiene que haber formación. Y ahí es donde la situación se pone un poco, diría, un poquito cardíaca. Lucas capítulo 5 versículo 37 dice: y nadie echa vino nuevo en odre viejo. Yo me atrevería, versión Byron 5:37, nadie va a derramar sobreabundancia, o nadie va a derramar abundancia, hermano. Mire pues, nadie le regala nada a nadie cuando no lo sabe administrar. ¿Qué sucedió con la parábola del pródigo? ¿Qué sucedió en la parábola del pródigo? El padre le da la provisión que el pródigo pide y se le entrega, pero como su vida no estaba restaurada, como ese odre no estaba transformado, como ese odre no estaba reformado, agarró la abundancia que el padre le había dado y se la llevó y la despilfarró. ¿Por qué? Porque su interior no estaba restaurado. Entonces Dios nos va a introducir en dimensiones de abundancia, amado hermano. Por favor, para los que me miran por la televisión, no estoy hablando de dinero necesariamente, porque esa es una de las premisas que se mueve. Cuando la gente oye abundancia, en automático dice: Dios ya me hizo rico. No, pero la abundancia no solamente se mide, aunque también viene incluida. Entonces, amado hermano, nadie echa vino nuevo en odre viejo, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramarán los odres. Quiere decir que nosotros, una de las dimensiones de receptáculo que tenemos es que somos odres. Entonces Dios va a derramar una bendición sobre ti. ¿Cuántos anhelamos bendición de parte de Dios? Una bendición específica. Dios te la va a dar, pero primero se va a garantizar que como odre tenga la capacidad de retenerla. Por eso es que, mire hermano, yo con mucho amor, y este mes de enero regularmente enseño acerca de las finanzas todos los años, pero hay mucho pueblo de Dios hasta el día de hoy pasando problemas serios económicamente, porque no han tenido la capacidad de restaurar su ser interior en la dimensión de la honra a Dios. Porque a Dios se le honra con nuestros bienes. Vamos a aprenderlo a través de la primicia. Entonces, ¿por qué Dios no envía? Por ejemplo, mire pues, porque hay personas que de alguna manera Dios las sobreabunda, pero de una manera extraordinaria. Cuando tú examinas la vida de esas personas, regularmente son personas fieles y leales a Dios en todo el aspecto, con sus bienes. Entonces, cuando nosotros queremos una sobreabundancia, amado hermano, tenemos que pagar un precio de alguna manera. Entonces,
El Señor no envía sobreabundancia en aquellos que no la saben retener y no la saben administrar. Por eso quedamos claros el día domingo que José había sido llamado administrador de la abundancia, no partícipe. Porque los que fueron partícipes fue el pueblo, que se benefició de la buena administración de un José que supo guardar en graneros, supo administrar, supo reparar sus graneros. Le mandó a sacar las ratas, las cucarachas, le sacó la polilla, hermano. Dijo: me arreglan esta bodega porque esta la voy a llenar de trigo. Y cuando la restauró, la llenó de trigo. Porque no va a llenar usted, por ejemplo, hermano, una bodega de zanahorias y tiene un montón de cuyos, ratas y conejos a la orilla. Tiene que limpiarlo. Entonces, para poder ser receptáculos de bendición tenemos que estar limpios. Y una de las dimensiones donde Dios nos forma es como odres. Mire qué tremendo. ¿Qué quiere decir odre? La palabra odre la traduce el original 779 en la concordancia Strong, y es la palabra ascos. Por favor, A-S-K-O-S. Y el odre es una bolsa de cuero. Por eso es que a veces uno dice: a la voz qué cuerudos sos, ¿verdad? Porque somos cueros, hermano. Una bolsa de cuero en la que se guarda vino. Y una de las cosas que Dios sobreabunda en la vida del pueblo es el vino. A menos que usted no lo quiera. Pero dice la Biblia que el gozo del Señor es mi fuerza. Entonces, mire, hermano, una de las dimensiones en las que tenemos que ser restaurados es como odres para poder retener el gozo de la salvación de Dios y tener la fortaleza, porque nuestra fortaleza está residida, amado hermano, en el gozo del Señor. Y la Biblia, cuando habla de gozo, regularmente aduce a la formación del vino. Entonces, esa palabra vino es la palabra oinos, que quiere decir vino ardiente. Mire qué tremendo. Y nuevo, estamos formando odre que trae vino nuevo, es la palabra neos, 3501, nuevo, que quiere decir recientemente nacido. Aleluya. Joven, fresco. Así dicen los colombianos, ¿verdad? Fresco. Metafóricamente, ¿qué dice ahí? O sea que una de las dimensiones en las que Dios nos va a regenerar es a través en la dimensión de odre. ¿Para qué? Para que cuando tú seas restaurado en la dimensión de odre, puedas retener el gozo abundante que Dios te va a dar. Hermano, mire, aunque esté pasando el Niágara en bicicleta, a mí nadie me roba el gozo. Eso debe ser la convicción, hermano. Aquí pasa el Niágara en bicicleta con un mono encaramado en un hombro, el mono en el otro, y atrás viene otro mono puyándome así con un palo, hermano, pasar. Pero el gozo del Señor mi fortaleza es. Y aquí estoy pasando el Niágara en bicicleta, pero no importa. El gozo del Señor mi fuerza es. Y el gozo del Señor mi fuerza. Y tal vez está bien fregado, amado hermano, pero usted está confesando, porque dice la Biblia que hay que llamar a las cosas que no son como que si fuesen. Yo declaro, hermano, odres restaurados. Una de las dimensiones donde tenemos que ser restaurados. Mira, hermano, peor si somos meros amargaditos, ¿va? ¿Habrá algún hermano aquí marañón? Así, tóxico. Se enoja fácilmente. Es irritable fácilmente. Perdóneme la expresión, es mal encarado. A quien puede le grita, a quien puede usted lo manda para de alguna manera hacerse sentir a alguien usted. Quiero decirle que si ese es el sentir, necesitas la restauración como ministro a nivel de odre para que pueda retener. Y la próxima vez, mire, hermano, no se amargue. José fue probado en eso cuando lo vendieron los hermanos. Pero al final del camino, amado hermano, José supo ser restaurado en la dimensión de odre para retener, amado hermano, el gozo del Señor y que no le trajera, aunque lo invadió en algún momento a José, amado hermano, la tristeza de lo que sus hermanos habían hecho. José tenía toda la razón para estar amargado con sus hermanos. Es más, yo si los hubiera visto entrar, tal vez hasta me los hubiera mandado a sonar, hermano. Que me metieron al pozo, me vendieron, le dijeron a mi papá que yo estaba muerto, que no andaba muerto, andaba de parranda. No sé si me estoy dando a entender. Pues para que José pudiese extender misericordia
Para que José pudiese extender gracia sobre su familia, él tenía que haber sido restaurado en la dimensión del gozo. Entonces, una de las cosas que nos debemos de preguntar es si a nosotros las circunstancias de la vida nos quitan fácilmente el gozo. Porque si es así, necesitamos ser restaurados como odres, amado hermano. Porque una de las dimensiones que como ministros tenemos que ser restaurados es en esa. Mire, la palabra viejos es la palabra palaios, que quiere decir antiguo, gastado. ¿Cuántos gastados hay aquí? ¿Cuántos necesitamos una renovación, amado hermano? Creo que todos. El más peor para el uso dice que aquí, mire, ¿qué quiere decir viejo? Renuncia, reprendo y echo fuera. Aleluyita. Mire, viejo quiere decir el más, como que es un pleonasmo, ¿verdad? El más peor para el uso, el que no es funcional, el gastado. Si usted se enoja fácilmente, las circunstancias le quitan la paz, Dios se la puede devolver. ¿Bajo qué circunstancia? Que tú pongas tu vida en las manos del Señor para que Él restaure y que como odre puedas retener el gozo de la salvación. Mire, también como ministros tenemos que ser formados como costales, amado hermano. Génesis 42:27. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. La palabra costal es la palabra antachat. Antachat. Raro, ¿verdad? Costal quiere decir algo expansivo, una bolsa, un recipiente flexible con un propósito. Note que lo que se guarda en el odre es que vino. Esa es la dimensión de la restauración del gozo interno. Pero como costales, amado hermano, según el libro de Génesis capítulo 42 versículo 27, el costal, que también es un receptáculo, debe de ser reparado y surcido. Usted sabe que los que tienen escasez y tienen pobreza, la Biblia dice que echan sus ganancias como en qué. ¿Y cómo somos restaurados en la dimensión de un recipiente como un saco, Saúl? Aprendiendo a retener el grano de la palabra. Es otra de las cosas que Dios va a restaurar en nosotros. Perdónenme la expresión, tal vez va a decir el pastor, con saco, pero ¿de qué va? ¿De papas o de...? No. Como un receptáculo capaz de retener la bendición del grano de la palabra que Dios va a enviar a ti. Entonces, como ese saco, como ese ministro costal, una de las cosas que nosotros tenemos que estar restaurados internamente es en la retención de la palabra de bendición en nuestras vidas. Hermano, tenemos que retener las promesas de bendición de Dios en nuestras vidas. Lo que le decía yo la vez pasada, mire hermano, ¿alguien se acuerda que predicamos hace 3 domingos? Todavía un poquito más fácil. ¿Qué enseñó el discipulador en su discipulado la semana pasada? Seamos más cardíacos. ¿Alguien se acuerda de la palabra profética del domingo? Y entonces tenemos que estar conectados y restaurados. Porque mire hermano, yo no sé si la palabra profética que el domingo Dios lo envió le impactó a usted su vida. Si le impactó su vida, mínimo se debiera de acordar de ella. Entonces a veces, amado hermano, no tenemos la capacidad de la retención de la palabra de la bendición de Dios en nosotros. Se nos olvida la palabra de promesa. Se nos olvida que aunque estamos pasando, amado hermano, aunque pases por valle de sombra y de muerte, dice la Biblia, yo voy a estar contigo. Mi vara y mi cayado te van a infundir aliento. Pero cuando estamos pasando el Niágara en bicicleta, hermano, nos volvemos chillones y nos olvida que Dios ha prometido estar con nosotros. Entonces muchas veces tenemos que ser restaurados como estos costales, como los ministros costal, como los amtach. ¿Para qué? Para que cuando Dios envíe sus promesas, tú puedas retener esa palabra de bendición en tu vida y puedas compartir de la abundancia del trigo, de la palabra que Dios da para tu vida. Entonces la otra dimensión como odre
para retener vino, como costal, amado hermano, para retener bolsa, amado hermano, para retener ese grano, que no necesariamente habla de la dimensión material, aunque también se puede tipificar, pero vamos a ver la perspectiva del grano desde el esquema, amado hermano, espiritual. Ministerios Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Mire, Marcos, también habemos ministros cántaro. Marcos 7:4. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. O sea que otra de las dimensiones tuyas y mías como hijos de Dios es que somos cántaros. Ahora, el cántaro fue diseñado específicamente con un propósito, y es un recipiente que sirve para medir líquidos. Aquí ya estamos hablando que en la formación de cántaro podemos retener líquidos. ¿Qué líquido es el que primero se le viene a usted? El agua de la palabra, aceite, leche. Y esas son promesas y son regalos que Dios ha enviado a nosotros, que tenemos que estar restaurados internamente para poderlas retener y poderlas compartir con aquellas personas que están necesitadas. Necesito hablar y necesito avanzar. Ministros vaso, mire pues, existen etapas que debemos pasar como ministros, como vasos de Dios. ¿Cuántos vasos de Dios sabemos en esta noche? Esperando un nivel de abundancia en nuestra vida. A cada uno Dios nos da conforme a su multiforme gracia. Pero mire pues, dice la Biblia que hay vasos de barro. Y una de las dimensiones en la que un hijo de Dios es formado es como vaso de barro. La característica del barro es que es un material moldeable, que se trabaja con mano. Eso nos habla que la dimensión del vaso barro debe de dejarse manejar y de dejarse formar. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Eso quiere decir que parte del proceso de nuestra formación va a venir a través de los 5 ministerios. Insisto, una iglesia fundamentada en una sana doctrina se fundamenta sobre los 5 ministerios descritos en el libro de Efesios. ¿Por qué? Porque los 5 ministerios, actuando simultáneamente, le dan formación al Hijo de Dios. Pero para ser restaurados en la dimensión de vaso de barro, debes de ser moldeable delante de Dios. ¿Qué es un vaso moldeable? Un vaso moldeable es un vaso, amado hermano, que a pesar de que está siendo formado y a pesar de que hay proceso de dolor en él, permanece y entiende que en las manos del alfarero la obra es buena. Entonces, ¿quiénes necesitan ser restaurados como vasos de barro? Aquellos que nadie se puede meter con ellos. Pastor, yo voy a la iglesia, pero hágame un favorcito, a mí no me esté preguntando cómo me ve mi casa, porque los problemas de mi casa los miro yo, pastor. Ok, no hay problema. Para ser formados como vasos de barro, debemos de permitir que la mano de Dios trabaje en nosotros.
muchas veces con instrucción. Bueno, los 5 ministerios, ahí está el pastor, apóstol, profeta, evangelista y maestro. En la dimensión que necesitamos ser formados, debemos de permitir que nuestra vida sea de parte de Dios mudada, amado hermano, para que podamos llegar a constituirnos en vasos de barro lo suficientemente preparados para retener la bendición. En la formación del barro, amado hermano, ahí hay horno, ahí hay proceso de duele. O sea, aquella persona que no se deja instruir y que no se deja guiar y que no se deja formar por parte de cualquiera de estos 5 ministerios, sea el que esté actuando, debe de ser restaurado en la dimensión de vaso de barro. Y una de las características es que ser formado como vaso de barro, amado hermano, duele increíblemente. Hay vasos de madera diferente. Identifique qué tipo de vaso es usted. Mire que dice ahí, debemos ser madera. ¿Por qué? Porque la madera es el resultado de la muerte de un árbol. Entonces, para poder llegar a ser vasos de madera, amado hermano, una de las cosas que debe de existir, y muchas veces es lo más difícil, Saúl, de poner en juego, amado hermano, es la muerte interna. Para ser formado como un vaso que dice de madera, la Biblia cuando habla acerca de árbol, habla acerca de ministros. Y solamente en aquellos árboles que han tenido la capacidad de morir pueden ser susceptibles y o útiles para ser convertidos en vaso. Entonces, para que pueda existir, mi hermano, para que pueda haber un vaso de madera, tuvo que haber muerto un árbol. Pero muchas veces estamos más vivitos y coleando de lo que deberíamos de estar. Entonces, cuando nosotros estamos demasiado vivos, amado hermano, necesitamos ser formados como vasos de madera. ¿Y qué implica eso? Para ser formado como vaso de madera, una de las primeras cosas a las que debemos de morir es al yo, a mis intereses. Tenemos que morir. Eso es lo que hizo nuestro amado Señor Jesús. Primeramente con la muerte a su yo. ¿Dónde? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero a veces nos cuesta morir al yo. Entonces yo personalmente creo que una de las facetas de la restauración de un hijo de Dios más difíciles de llevar a cabo es en la dimensión de vaso de madera. ¿Por qué? Porque el vaso, amado hermano, para ser formado, primeramente tuvo que haber muerto un árbol. Y la Biblia dice que los árboles son figura de los ministros, de los hijos de Dios. Entonces, para que yo pueda ser vaso de honra para Dios, primero tengo que morir. Cuando le echen el vino, el aceite, de lo que Dios le vaya a llenar de abundancia, se le va a salir, porque no está restaurado. Por eso es que para poder administrar una abundancia, una de las cosas muy importantes es que nuestro ser interior esté preparado para poder recibir esa abundancia en nuestras vidas. Mire, vaso de plata, ese lleva otra formación. No se forma de la misma manera, por favor, el vaso de barro, porque el vaso de barro va al horno. El vaso de madera va a la carpintería. Y el vaso de plata, amado hermano, ese va al fuego también. Porque la plata es figura de ministros templados y probados y aprobados, amado hermano, de una sola pieza. La característica de los vasos de plata es que eran formados, amado hermano, con martillo. Pero muchas veces como hijos de Dios no nos gusta el dolor. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que le gusta el dolor? Pero es necesario. Por eso dice la Biblia que es necesario que a través de la prueba y la tribulación entremos en el reino. Entonces la plata se forma en la templanza del fuego, es decir, y el fuego es figura de la prueba.
O sea que si estás pasando pruebas, si estás pasando el Niágara en bicicleta, hermano, se te pincharon las 4 llantas del carro, el otro día te amaneció el motor, fundido, y después de que te repararon el motor, hermano, se te arruinó el radiador, y si después del radiador se te quebró el windshield, y cuando ya le habías arreglado el windshield, te subiste al carro y se te hizo el sillón así para atrás, y cuando lo hizo para adelante le puso un palo ahí para que les estuviera, y cuando metió la mano, ¡ras!, le quedó la palanca. Tiene que tener cuidado a qué mecánico está yendo. Vasos de oro, ministros de honra, de valor apreciable y consagrados. Ahora, el oro tiene otra característica, que también es formado a través del fuego. Entonces, mire, hermano, la cosa aquí está bien sencilla. Y ahí le puedo predicar un montón más. La cosa es bien sencilla. ¿Cuántos estamos esperando una abundancia específica sobre nuestras vidas? Levánteme su mano. La pregunta del millón es: ¿y si esa abundancia llega hoy, no te quiebra? ¿Estás preparado para ella? O cuando le dejen vertir esa bendición, hermano, usted va a estar como que es table chupetero. ¿Cómo están las tablas de los chupeteros? Dios bendiga a los chupeteros, hermano, tan rico que era comer ¿verdad? Lleno de hoyos, hermano. A veces somos vasos quebrados, apolillados, costales rotos, surcidos, hermano. Y a veces Dios manda y manda bendición. Pero como no tenemos el nivel de la restauración interna, las bendiciones pasan de largo. Mire, Isaías capítulo 30, versículo 14, Dios nos está hablando de restauración. Porque para poder soportar la bendición en cualquiera de todas las facetas que hemos hablado, insisto, hermano, para aquellos carnales que piensan que estamos hablando de dinero, tenemos que estar restaurados. Isaías 30, 14, versión Reina Valera: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar, hermano. O sea, no quedó pedazo entero. Porque el nivel de prueba, hermano, fue marca Acme. O para sacar agua del pozo. Entonces, como hijos de Dios tenemos que ser formados. Como odre, como vaso, como costal, como el instrumento que Dios te va a hacer para retener esa bendición. ¿Qué le sucedió al pródigo? Hermano, le entregaron la herencia y se la comió así. Padre le mandó abundancia. Bueno, papito, testamentos firmados, pasas al banco que te gusta y sacas la plata. ¿Qué sucedió? Su vida no estaba restaurada. Así como alguna gente que se loquea, hermano, cuando viene a la iglesia viene en prueba y en tribulación, y cuando el Señor los saca de la prueba y la tribulación y los introduce en la dimensión de la abundancia, se olvidan de Dios. Cuando el Señor le da hijos, los cuales prometieron traer al altar, se desaparecen de las iglesias, hermano. Cuando Dios, hermano, mire, perdóneme, antes usted era discipulador y agarraba camioneta y se iba tal vez hasta donde dejó la burra amarrada de lino, pero usted iba contento a discipular, y usted agarraba tal vez desde Ciudad Quetzal, pero usted iba a discipular hasta la zona 18 en bus. Ahora tiene carro y no quiere salir. Y entonces, ¿para qué le dieron la bendición? Para que la guarde en la casa. Padre, regálame una esposa conforme a tu corazón, y cuando se la regalan se encarga de hacerla pozoles. Habla, Señor. Hermano, porque internamente no estamos preparados para esa abundante bendición. Padre, mándame la bendición. Padre, mándame la bendición. Padre, mándame la bendición. Papadito, pues si te la mando ahorita se va a ir como que estuviera echando agua en un costal, hermano. ¿Te ha echado agua alguna vez en un costal? ¿Retiene el agua? Entonces, si no hay restauración interna, le va a llegar, porque el que le va a llegar la bendición.
Ahora, la pregunta es, ¿estás en la capacidad de retenerla? Está cardíaco, ¿ah? Dios nos habla hoy de muerte al yo. Mire, la formación de un vaso. Rápido, 5 minutos. Salmo 31:11. De todos mis enemigos, aleluya. Ese versículo como que lo hubiera escrito yo, hermano, en otra vida, diría que él va. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, pobrecito este va. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. O sea que cuando Dios te va a enviar una bendición, regularmente te va a quebrar antes. Porque en el proceso de la bendición, Dios quiere que tengas la capacidad de retener su bendición. Pero para poder retener esa bendición, te van a tirar al suelo, te van a levantar y te van a formar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. Cuando somos formados en la voluntad de Dios, mire, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan, mira hermano, juntos contra mí, idean quitarme la vida. Una de las cosas que quiebran a los vasos se llama murmuración. Mira hermano, tiene que estar fortalecido, porque si usted es un vaso de Dios, van a hablar de usted. Mire lo que decía este siervo: de todos mis enemigos. Mire, una pregunta, sin confianza, entre amigos. ¿Alguna vez alguien lo ha pelado y usted se ha enterado? Levánteme su manita. O solo a los pastores nos pasa. ¿Usted cree que alguien alguna vez lo ha pelado? Levánteme su mano hacia alta. Ay, el 99%. No claudiques ante la murmuración, porque una de las cosas que quiebra los vasos es la murmuración. Cuando se viene la murmuración en contra de ti, lo que el enemigo quiere hacer es quebrarte y sacarte del ring. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo. Bueno, este pobre hombre estaba consternado. He venido a ser como un vaso quebrado. ¿Qué provocó que ese vaso se autodiagnosticara como quebrado? La murmuración. Una de las cosas que quiebra fácilmente, hermano, y que el enemigo va a querer usar para quebrarte, es la murmuración en contra de ti. Porque una de las cosas que el enemigo usa para sacar los vasos del ring es la murmuración. Cuando hablen mal de ti, persevera, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Señor, tú eres mi justicia. Es que están hablando mal de mí, así ya no quiero, porque es el hermano tal y era, mejor me voy. Me estaba más feliz en el mundo. No, si le va a dar felicidad al diablo que se va de regreso al mundo, Jehová lo reprenda. Entonces quiere decir que una de las cosas que los vasos deben de aprender a administrar es la calumnia y la murmuración. Las calumnias, los chismes quiebran al vaso. Por eso es que como vaso debemos de estar preparados. Porque mire hermano, la gente nunca se cansa de hablar. Como aquel dibujito que pusimos alguna vez, lástima que no lo traje ahí. La historia de la parejita que iba con el burrito. ¿Lo han visto alguna vez en el Facebook pegado? ¿Quiénes lo han visto? Va la pareja con un burrito, ¿va? Pasan por el primer pueblo. Tan tontos. Si tienen un burro, ¿por qué no se suben al burro?
Pasan al segundo pueblo, ya van los dos encaramados en el burro, porque en el primero les dijeron cómo son de ingratos, maltratando al pobre burro. ¿Acaso no tienen un poco de conciencia? Le van a quebrar el lomo al burro. Avanzan, se baja él y sube a la señora. ¡Hala! ¡Qué falta de tino! ¿Cómo es si él es el varón, qué falta de honra! La que debiera de ir caminando es ella, no él, porque él es la cabeza. Ah, bueno, entonces te bajas, mija, y me subo yo al otro pueblo. Qué ingrato, debiera de cuidar. La gente siempre lo va a pelar por todo, hermano. Y si usted no está preparado en su interior, lo quiebran y lo sacan de la iglesia. ¿Y qué digo de la iglesia? Del reino, hermano. Esta es la cuarta vez que me pasa. Esta es la cuarta iglesia donde me pasa lo mismo. Si todas las iglesias están llenas de chismosos y murmuradores, porque dice la Biblia que lo vil y menospreciado del mundo el Señor trajo de allá afuera para meternos a todos aquí juntos, hermano. Mira, hermano, que está a la par, dígale: ¿y vos qué onda? ¿De qué te restauraron? No me voy de aquí porque están hablando de mí. Pues cuando llegue la otra ya no van a ser 2, van a ser 4. Y cuando se salga de eso, por lo mismo no van a ser 4, van a ser 8. Y se resulta con 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 y 2 son 8 y 8 10. Y cuando llegó, hermano, no permita que la murmuración le haga daño. Si alguna vez alguien habla por ahí, tal vez yo sé un poquito. Lo que quieren es sacarlo del ring. Así decía el dulce cantor: he llegado a ser como un vaso quebrado. Le dieron duro, pero fiel es Dios, que sostiene a los suyos. Mire, por tanto, ¿os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra? ¿Qué dice? Un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego al hogar. ¿A causa de qué? ¿Qué quiebra el vaso? El pecado. Tremendo. Por eso es que el dulce cantor de Israel también él mismo decía: mientras callé. ¿Se recuerda usted de ese versículo? Mientras callé, ¿qué dice la Biblia? Quiere decir que mientras él cayó, mermó su espíritu. Porque los huesos son figura de espíritu en la Biblia. Mientras callé, mi espíritu se secó. Porque el pecado quiebra la comunión con Dios. Es para que Dios deposite esa bendición en ti. Una de las cosas que primeramente Él va a ver es que estés restaurado. Has pedido bendición. Ahora pregúntale a Dios si tu corazón está preparado para poderla sostener. Si la respuesta es no, hoy podemos venir delante del Rey de Reyes y decirle: Padre, restáurame. Hay una alabanza que habla acerca del alfarero. ¿Cómo dice? Solo dame la nota y ahí entro yo. Aleluya. Ahí estamos hablando de un vaso de barro, pero hoy vimos cuántos. ¿Quieres bendición de Dios? Dios la va a derramar, pero para que esa bendición no caiga al suelo, Dios se va a ocupar y preocupar que antes tu corazón sea restaurado, tu vida sea restaurada. Pero para ello Él es un caballero y te va a invitar y te va a decir: hijo, yo quiero restaurarte porque me es necesaria depositar esa bendición en ti.
Podemos pasar mucho tiempo esperando una bendición que Dios no la va a colocar si no estamos preparados. ¿Por qué? Porque nadie echa vino nuevo, ¿sí?, en odre viejo. ¿Quieres lo nuevo de Dios? Permite que Dios te restaure. ¿Quieres lo nuevo de Dios? Permita que Dios lo remiende, lo zurza, lo quiebre y lo... Padre, lo que sea necesario, pero yo quiero cumplir tu propósito y tu plan en mi vida. Y para ello debe de haber disposición. Y esa formación va a doler un poquito. Al inicio no va a ser motivo de gozo, pero al final el fruto va a ser dulce en el Señor. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Byron Girón, de Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion. Y en esta oportunidad quiero llegar hasta tu hogar para extenderte una cordial invitación a nuestros servicios generales. Si no tienes casa donde congregarte, te invitamos a que seas parte de Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer. Abajo aparece la dirección y todos nuestros generales para que te puedas poner en contacto con nosotros. Bendiciones abundantes, te esperamos en casa. Abrazos. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.